Historia de la independencia de Guatemala. No cualquiera celebra 200 años de vida, y menos cualquiera lo celebra a pesar de ser un completo fracaso. Pero nosotros sí. La frase que dice "todo cambió para seguir igual" queda perfecta para describir lo que pasó con la independencia de Guatemala. La independencia de Guatemala no fue un acto de heroísmo en busca de la libertad y de construir una nación. Fue más bien algo así como cuando una finca cambia de dueños. En la operación todo siguió igual. Pero a partir de 1821 los dueños de la finca dejaron de ser los españoles y empezaron a ser otros, que en muchos casos siguen siéndolo hasta hoy en día. Antes y después de la independencia, el Estado español y después el guatemalteco se organizaron bajo la misma lógica. Los indígenas fueron los explotados y los no indígenas, en este caso algunos españoles, pero sobre todo los criollos, fueron los privilegiados. Es decir, todo cambió para seguir igual. Porque en la independencia de Centroamérica y de Guatemala no se trata de cambiar los cimientos del orden colonial, sino de acomodarnos a un nuevo contexto, donde los mismos siguieron mandando, y es que aún y cuando en otros lugares los movimientos independistas significaron grandes cambios estructurales en la forma en que se ejercía el poder y se buscó construir sociedades más civilizadas y solidarias, en Guatemala no sucedió así. El racismo y la discriminación siguieron siendo los dos rasgos característicos del Estado guatemalteco, tal y como lo habían sido durante la conquista y durante la colonia. Lejos de poner en práctica valores como la libertad, la igualdad y la fraternidad, como había sucedido en la Revolución Francesa en 1789, o sea, casi 35 años de la independencia de Centroamérica, en Guatemala se instaló un modelo de funcionamiento basado en una organización piramidal, nada igualitaria y nada fraterna. En esa pirámide, la clase dominante, integrada por españoles, por criollos, por religiosos y por militares, se puso por encima de los mestizos y mucho más por encima de los mulatos, negros e indígenas, que eran la clase dominada, o sea, eran los esclavos y sirvientes de los españoles. La gran diferencia entre la colonia y la independencia consistió básicamente en a quién se pagarían los impuestos, ya no a los reyes de España, pero sí a los criollos y a los pocos mestizos que accedieron al poder en la nueva organización y que fueron artífices de la independencia justamente con ese motivo. Es decir, 200 años antes de ahora, la idea de pagar la menor cantidad de impuestos y como consecuencia acumular la mayor riqueza posible ya era un rasgo característico de la sociedad dominante guatemalteca, un comportamiento que persiste hasta nuestros días, pues Guatemala es uno de los países donde los ricos y poderosos pagan menos impuestos, lo que se traduce a tener un Estado débil y sin capacidad de hacerle frente a sus grandes responsabilidades. Sería muy bonito que en Guatemala las cosas fueran diferentes, pero mientras tanto, ¿de qué nos sirve festejar una mentira? Si las cosas no están bien, ¿qué tenemos que celebrar? Si los niños están muriendo de hambre, vivimos en un territorio dominado por el narcotráfico, las maras, el crimen organizado. ¿Acaso celebramos que somos un país donde la gente es más pobre? Porque mientras no todos tengamos acceso a la educación, al agua, a la salud, al desarrollo, aquí simplemente no hay mucho que festejar. Esto es un poco de la historia con la que se ha forjado la guatemalidad. Una historia que muchos ignoramos, pero que a punta de actos cívicos y propaganda patriotera mezclada con la necesidad de sentirnos orgullosos por algo que es legítimo, se nos metió en la cabeza a muchos guatemaltecos desde muy pequeños. Y todo esto no lo digo con el fin de menospreciar la independencia de Guatemala, sino con el fin de dar a conocer la realidad que ha vivido Guatemala y despertar la conciencia para no seguir ignorando lo sucedido, aprender de nuestros errores y llegar a la Guatemala que deseamos.